quería hablar un poco de desarrollo de micro-nanoreactores químicos multicomponentes que pueden tener aplicaciones en ambiente, en medio ambiente y biomedicina. Pero antes que nada, me gustaría hacer un breve resumen o sea, del grupo donde estoy. Aquí en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología funciona en grupos donde hay un group leader. En este caso, yo estoy en el grupo de nanoestructuras magnéticas y el group leader allí es Josep Nogués. Vamos a ver, aquí tengo sí. Tenemos, estamos 12 investigadores, yo soy permanente del CSIC, que es como el CONICET, y Alejandro Gómez, que no es permanente, pero es un senior researcher. Y bueno, nos dedicamos a hacer nanoestructuras micro-nano que sean multifuncionales para medio ambiente y aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, combinamos propiedades fotocatalíticas, combinamos propiedades plasmónicas, por ejemplo, más que nada la parte de inducir temperatura con los plasmones para incrementar los procesos en las reacciones. También propiedades magnéticas, también la parte de la hipertermia, ¿no? De inducir temperatura para hacer más eficientes las reacciones químicas. También la usamos para producir el estirring o lo que sea agitación de nuestras nanoestructuras, incrementar, por ejemplo, la difusión de masas de reactivos y también para coleccionar material, ¿no? Por las propiedades magnéticas. Y la parte que yo más involucrada estoy es en introducir capacidades motoras en los nanoobjetos, por ejemplo, la autopropulsión, que es lo que les voy a hablar hoy un poquito. Con todas estas propiedades que podemos acoplar, la idea es que podamos tener, por ejemplo, procesos químicos más rápidos, efectivos, que sean sintonizables y que puedan ayudar, por ejemplo, a degradar contaminantes o también que puedan ayudar en terapias químicas, por ejemplo, en la biomedicina. Bueno, les voy a hablar un poquito de los tesistas que yo tengo, así a vuelo de pájaro. Verán que son bastante internacionales. La primera es Guba, le digo Guba porque todo ese nombre no lo puedo ni pronunciar. Nur, Jessica y Tan. Les voy a explicar así en una slide de cada uno lo que hace. Por ejemplo, Guba, ella trabaja en nanoreactores ferromagnéticos y fotocatalíticos para la generación de especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS, para aplicaciones ambientales y biomédicas. Por ejemplo, les ilustro algún ejemplo de los sistemas en los que ella trabaja. Hacemos síntesis de sílica mesoporosa, sobre ella ponemos hemicapas de hierro, material magnético y de oro. Y con eso lo que queremos hacer es inducir una celda galvánica donde podamos producir, o sea, en presencia de agua y oxígeno, se produce transferencia de electrones del hierro al oro para que los electrones en el oro induzcan con el oxígeno la producción de peróxido de hidrógeno y a su vez se genera hierro 2, se produce la corrosión del hierro y con estos 12 compuestos, peróxido y hierro, podemos generar las especies reactivas de oxígeno. Entonces tenemos reacciones galvánicas que se producen espontáneamente y que podemos acoplarlos con las propiedades plasmónicas del oro, por ejemplo, calentando con luz infrarroja, y también las propiedades magnéticas del hierro. O sea que en definitiva lo que podemos hacer es incrementar temperatura con ese acoplamiento, agitación y también para hacer captura de esas nanopartículas con las propiedades magnéticas. Bueno, estudiamos diferentes tipos de degradación de contaminantes, como por ejemplo el azul de metileno, que son, bueno, tintes, dyes,
pero también hacemos degradación de especies que son difíciles de degradar, como los contaminantes que son persistentes, y a eso me refiero, por ejemplo, a los medicamentos, ¿no? A antibióticos, a ibuprofeno, etcétera. Tenemos otro sistema que es basado también con la sílica mesoporosa, donde ponemos estos dicalcogenuros de metales de transición, como el sulfuro de molibdeno, y combinamos también con algunas nanopartículas de cobre, y esto es un sistema que es bastante reactivo para producir estas especies de reactivas de oxígeno y que las usamos para degradar antibióticos. En este caso, por ejemplo, se ve la degradación de la tetraciclina. Esto es, son tanto aquí en el azul de metileno como en la tetraciclina, son espectros de absorción donde se ve con el tiempo, en presencia de estas partículas, se van degradando. Bueno, después tenemos a Nur, ella viene de, bueno, Guba, la chica de aquí, viene de Azerbaiyán. Y tenemos a Nur, que viene del Líbano, y ella se dedica a nanoreactores fotocatalíticos y nanoactuadores optoelectrónicos para aplicaciones biomédicas. Estas aplicaciones biomédicas las hacemos en conjunto con el Departamento de Biología Celular de la UAB. Entonces, su sistema es basado en lo que produce GUBA, o sea, por ejemplo, con el sílica mesoporosa, con el sulfuro de molibdeno y con el cobre, o sea, el mismo tipo de sistema. Y aquí es usar también luz infrarroja para incentivar el proceso de ROS, de la producción de estas especies reactivas de oxígeno, que pueden servir, o sea, en células cancerígenas, o sea, hay mecanismos para regular estas especies ROS, pero si uno incrementa de forma, o sea, incrementa en gran medida los ROS, puede matar las células cancerígenas. Son métodos de terapia química más generales, ¿no? Para no, o sea, como una alternativa a los de terapia génica o inmunoterapia. Entonces, la idea aquí es de usar alguna metodología así universal o general para el tratamiento de cáncer en base a la producción elevada de estas especies reactivas de oxígeno que produce la muerte de las células por apoptosis. Entonces, aquí, por ejemplo, se ven células cuando están iluminadas, pero sin las partículas, sin estos nanosistemas, que el color verde simboliza de que, bueno, que estas células están vivas. Son células del cáncer de huesos, este tipo de células. Cuando le ponemos, por ejemplo, partículas, pero sin luz, siguen siendo vivas, pero cuando tenemos las partículas y le agregamos luz, las matamos, ¿sí? O sea, ese sería más o menos el tratamiento que le estamos poniendo a este tipo de líneas celulares, ¿no? O sea, que con luz y estos sistemas podemos producir los ROS en elevada concentración que producen la muerte celular. Pero también con NUR estamos haciendo estimulación de células a tipo wireless, usando nanoestructuras, por ejemplo, de silicio que son NP, o sea que están dopadas NP, y también tienen discos de oro o sea, al final, ¿no? En la estructura, en el pilar. Entonces, con esto lo que hacemos es iluminar con luces del infrarrojo cercano y producir fotovoltajes y fotocorrientes, que en definitiva la idea aquí es estimular canales iónicos para controlar el paso, por ejemplo, del calcio, ¿no? A través de esta estimulación celular wireless. Bueno, después tenemos a Jessica, que es de México. Ella está más enfocada también al desarrollo de micronanoestructuras basadas en estos dicalcogenuros de metales de transición específicamente para remediación ambiental y también para producir químicos de valor añadido como hidrógeno o el peróxido de hidrógeno. La idea aquí es combinar todos estos dicalcogenuros y usarlos con materiales también magnetoplasmónicos. Entonces usamos diferentes tipos de producción, o sea, de síntesis, como la deposición química por vapor o la síntesis hidrotermal,
y, por ejemplo, aquí hay unas imágenes donde se ven la sílica cubierta por el sulfuro de molibdeno o pilares, estos son pilares cubiertos por el sulfuro de molibdeno, estos son pilares de silicio NP, ¿sí? Que son diodos de silicio, crecidos por la técnica hidrotermal, y la idea, bueno, es generar también especies reactivas de oxígeno para degradar contaminantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes comportamientos de la rodamina en la oscuridad y cuando le ponemos luz que la podemos degradar eficientemente. Bueno, y después tenemos a Tampú, que ha venido ahora hace poco de China y está empezando su tesis en la parte de propiedades optoelectrónicas, químicas, con materiales bidimensionales bajo tensión. O sea que, por ejemplo, los dicalcogenuros de los metales de transición, que esta familia, bajo tensión, bajo deformación, también tiene propiedades muy significativas. Por ejemplo, si uno tiene diferentes capas, las propiedades optoelectrónicas también son muy interesantes porque pueden cambiar el band gap estos son materiales semiconductores, pueden cambiar el band gap. Por ejemplo, al disminuir el número de capas, el band gap puede incrementar y pasa de un band gap indirecto a un band gap directo, y incrementando las propiedades optoelectrónicas, pero no solo con el número de capas, uno puede jugar con el número de capas, sino también con la deformación de estos materiales bidimensionales. Deformando estos materiales bidimensionales se puede controlar el band gap. El band gap puede cambiar y eso repercute a las propiedades ópticas, electrónicas, químicas y térmicas. Entonces, con él queremos estudiar qué pasa cuando lo deformamos. Y para ello ponemos estos materiales bidimensionales en nanopilares que inducen deformación en los materiales, en los dicalcogenuros de metales de transición. Entonces, usamos el método de deposición química de vapor, porque aquí lo que necesitamos es tener buena calidad de estos materiales. Como ven aquí se generan, propiedades cristalinas de estos, monocristales de estos materiales. Bueno, y yo también realizo, ya por mi cuenta, porque me gusta estar mucho en el laboratorio, también tengo algunas parcelitas para trabajar, donde no hay estudiantes de doctorado, sino que hago yo el trabajo. Y, por ejemplo, en mi caso me dedico también a hacer nanotubos de carbono y grafeno por la técnica de posición química por vapor. Por ejemplo, el crecimiento de nanotubos controlado para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, lo usamos en nanoresonadores y también grafeno de distintas calidades. El grafeno, bueno, lo hemos estado utilizando mucho para aplicaciones en colaboración con otro grupo, en aplicaciones en espintrónica. Y ahora sí que voy a hablar del otro tema que es el que también no tengo estudiante de doctorado, sino que soy yo, porque me encanta estar en el laboratorio, y es el de generar micro nanosistemas autopropulsados. Uno de los sueños de la nanotecnología bueno, primero les quiero explicar la motivación y después ya vamos un poquito. Uno de los sueños dorados de la nanotecnología es el desarrollo de nanomáquinas que puedan moverse de forma autónoma, recolectando energía del entorno para realizar diferentes tareas. Esto ha inspirado a libros de ciencia ficción, a películas también de ciencia ficción. El interés de desarrollar estas nanomáquinas está impulsado por las increíbles aplicaciones potenciales. Por ejemplo, en la nanomedicina, se pueden utilizar in vivo para la liberación de medicamentos, para la detoxificación, la detección, para hacer cirugía de precisión, pero también en LapoNet-chip, en dispositivos LapoNet-chip in vitro, donde uno puede utilizar estos nanomotores para coleccionar muestra, transportarla a algún lugar, censarla, etcétera.
También tienen grandes aplicaciones en remediación ambiental, en la degradación de contaminantes, de eliminación de patógenos, capturas de aceites, es sensado también y para remover metales pesados o microplásticos. Otro gran campo de interés está en el campo emergente de la materia activa, donde se pueden lograr nuevos fenómenos o configuraciones o ensambles muy sorprendentes a partir de procesos fuera del equilibrio. Como por ejemplo pueden ser comportamientos colectivos con estos motores autopropulsados. Esto es similar a lo que pasa en la naturaleza, esos comportamientos colectivos que uno ve, por ejemplo, en las bandadas de pájaros, en los cardúmenes de los peces, en las manadas, en los enjambres. Muy bien. Pero la verdad que hay muchos desafíos en el desarrollo de estas nanomáquinas. Por empezar, en el transferir la energía, ¿no? Transferir la energía desde el mundo macro al mundo nano. No es tarea fácil, aparte de la nanofabricación, pero no es fácil transferir la energía. Y hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con objetos tan pequeños a nivel nano, tenemos un gran incremento de las fuerzas viscosas y entonces hay que estar continuamente dando inputs de energía para mover. Entonces no es fácil lograr el movimiento de los nanoobjetos. Entonces lo que hacemos es inspirarnos en la naturaleza y bueno, en la naturaleza tenemos muchos motores biológicos que a partir de reacciones químicas o de gradientes químicos pueden inducir un movimiento mecánico direccionado. Entonces ha habido muchos grupos trabajando en estas últimas décadas en eso, de desarrollar nanomotores artificiales que funcionen con un combustible químico, o sea, una conversión química en movimiento. Por ejemplo, este tipo de motores, tubos que tienen un catalizador que frente a un combustible como el peróxido de hidrógeno generan burbujas de oxígeno y cuando liberan esas burbujas de oxígeno produce el movimiento, impulsa el movimiento del motor, como en los rockets. Después, también se pueden producir este tipo de movimientos a partir a partir de la reacción química que genera gradientes químicos y lo que induce mecanismos foréticos. Aquí tenemos, por ejemplo, un objeto que induce un gradiente químico y a partir de ello puede generar el movimiento. El problema es que muchas veces no es tan fácil de caracterizar ese movimiento, de caracterizar a estos motores. Les voy a, por ejemplo, más que nada en estos mecanismos foréticos. Ahora me gustaría ilustrar dos ejemplos, porque inclusive con un mismo material y una misma reacción no siempre se mueven de la misma manera, ¿no? Y eso es lo que quería ilustrar, que a veces no se entienden bien los mecanismos y es difícil de caracterizarlos bien porque se están moviendo. Entonces, les quiero poner este ejemplo, donde tenemos este es el caso de tener dos materiales que conforman el motor, el material 1, un metal, por ejemplo, el M2, otro metal, y la reacción de descomposición de peróxido, que es una reacción típica que se estudió como reacción modelo para estos motores, puede ocurrir de diferentes formas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la reacción de peróxido puede ocurrir en una parte del motor descomponiéndose directamente en agua y oxígeno. ¿Sí? Entonces eso genera un gradiente de oxígeno y a consecuencia de este gradiente de oxígeno va a haber un flujo de agua en este sentido, se genera un flujo de agua en este sentido que hace mover el motor en este otro sentido, ¿no? Entonces esto es lo que se llama la autodifusioforesis. Pero la reacción de peróxido también puede ocurrir a través de hemireacciones, redox, por ejemplo, aquí producirse la oxidación del peróxido a oxígeno, aquí y produciendo protones, lo que genera un gradiente de protones, y el peróxido en la otra parte del metal, con el otro metal, puede consumir los protones,
para producir una reducción hacia el agua y entonces tenemos un gradiente de protones que induce una corriente de protones y la transferencia de electrones aquí, y con esto se genera un campo eléctrico. En este sentido, se genera un campo eléctrico que activa un flujo de fluido en el mismo sentido que hace mover este motor en el otro sentido. Esto se llama autoelectroforesis, porque hay un campo eléctrico de por medio. Entonces ya ven que motorcitos que pueden tener la misma composición, a veces las reacciones pueden ser distintas, pueden ir por caminos distintos, y eso cambia el mecanismo forético. Bueno, entonces, para caracterizar mejor a estos motorcitos, lo que hemos recurrido es a usar bombas de estos materiales. Es decir, que el motor, en este caso un motor, se mueve con respecto a un fluido, ¿no? O sea, se produce la reacción química que hace mover este motor con respecto al fluido. En una bomba es inmovilizar el motor. Aquí tenemos los materiales que están inmovilizados y cuando hay reacción lo que vemos es cómo se mueve el fluido con respecto al motor, ¿no? Esa sería la idea. Lo que pasa es que tener inmovilizado al motor nos ayuda muchísimo a poder caracterizar los movimientos. Por un lado, podemos poner partículas de diferente carga para poder seguir el campo eléctrico o el flujo de fluido. Por otro lado, podemos hacer imagen, o sea, podemos ver los gradientes químicos, podemos ver dónde se producen protones, dónde se consumen protones. Y por otro lado, podemos implementar simulaciones de forma más fácil cuando el motor está inmovilizado. Ahora les voy a poner unos ejemplos típicos de una bomba del mismo material. Acá tenemos silicio platino, comparada con un motor que es silicio platino. Como tenemos un semiconductor, este tipo de motor lo vamos a activar con luz. Y usamos como combustible el peróxido de hidrógeno, que como les dije es un combustible muy típico en estos motores. Primero, antes que nada, porque me olvidé decirles, yo, o sea, me dedico más en estos motores a estudiar los fundamentos detrás de ellos, o sea, que es mucha parte fundamental lo que les voy a explicar hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa con una bomba en presencia de peróxido y luz. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, aquí tengo la bombita, o sea que tenemos el platino, que este círculo, y por fuera tenemos el silicio. Cuando yo pongo partículas positivas, ¿sí? Puedo ver que las partículas positivas se aceleran hacia el platino, o sea que mueve el líquido bueno, y se aceleran hacia el platino. En cambio, cuando tengo partículas negativas, ilumino, lo que hacen es repeler, se repelen. Y eso ya nos está dando idea que en este tipo de sistemas hay un campo eléctrico que hace que se acerquen las partículas positivas y que durante esa autopropulsión del fluido se alejen las negativas, o sea que hay un campo eléctrico de por medio. Entonces, con partículas de diferentes cargas podemos seguir hacia dónde va el campo eléctrico que hace mover el fluido. También podemos usar moléculas fluorescentes para ver que son sensibles a pH, para ver dónde se producen los protones. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen fluorescente donde se puede ver el gradiente de protones. Aquí tenemos pHs más altos y aquí pHs más bajos. O sea que lo que está diciendo es que estamos en el silicio produciendo los protones, en el silicio se producen los protones, o sea que el peróxido se descompone para dar oxígeno y protones, y en el platino se consumen para dar agua, o sea, subiendo el pH. Entonces, todo esto nos ayuda a caracterizar mejor el sistema. Entonces, el mecanismo que ocurre en esta bomba de fluidos es que al iluminar,
tenemos la oxidación en el silicio produciendo protones y la reducción del peróxido aquí en el platino consumiendo estos protones. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, que se puede probar por las partículas cargadas con diferentes cargas, nos indica que el campo eléctrico apunta hacia el metal, hacia el platino, y ese campo eléctrico genera, porque bueno, el silicio tiene un potencial Z negativo, entonces se rodea de contraiones positivos. Entonces, este campo eléctrico en este sentido va a generar un flujo de fluido en este sentido, moviendo estos contraiones hacia digamos, el campo y que sube para arriba el fluido por continuidad, ¿no? Entonces se genera este tipo de bombeo. ¿Sí? Bueno, también lo podemos hacer con un nadador, con un motor, y aquí les voy a mostrar este nadador que es de silicio platino, y vamos a ver que cuando lo iluminamos, ¿sí? Empieza a moverse. Si no lo iluminamos, se para, ya lo verán, ¿ven? Se paran. Cuando lo volvemos a iluminar, vuelve a actuar, ¿no? Eso en presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces, en el motorcito de silicio platino ocurre exactamente lo mismo, o sea que al iluminar yo genero huecos, perdón, genero huecos y electrones, ¿sí? Los huecos aquí en el silicio son los que se usan para oxidar el peróxido de hidrógeno, los electrones se difunden hacia el metal y se genera la reducción del peróxido. Entonces, en este lado tenemos la producción de protones y aquí la depresión de protones, y eso genera, digamos, una corriente de protones que da lugar a un campo eléctrico en este sentido, y como los motorcitos tienen potencial Z negativo, lo que hace este campo eléctrico es mover los contraiones, induciendo un flujo de fluido en este sentido, hacia allá, y propulsando el motor en el otro sentido. Bueno, esto es más o menos una demostración de que podemos mover nanoobjetos que con una reacción química como el peróxido de hidrógeno y a la vez asistida por luz. Pero el peróxido de hidrógeno, el problema que tiene es que para aplicaciones, por ahí puede ser, por ejemplo, para las biomédicas es bastante tóxico. Para otras aplicaciones está bien, pero para las biomédicas no. Entonces siempre los investigadores están buscando nuevos combustibles. Y la pregunta que me hice es, ¿podemos mover estos motorcitos con agua? Por ejemplo, los de silicio, si podemos moverlos con agua solamente usando el agua. Y en definitiva, o sea, lo que hicimos, o sea, es, bueno, la idea es producir una oxidación y una reducción, ¿no? O sea, activada por la luz, pero solo en el silicio. Para ello lo que hicimos es generar uniones PN, o sea, están dopados el silicio dopado P y el silicio dopado N, y en esta, o sea, en esta unión PN lo que nos facilita bajo iluminación es separar cargas. Se genera el campo eléctrico que nos permite separar cargas. Entonces, los electrones pueden difundir hacia la parte N y los agujeros hacia la parte P e inducir las reacciones de reducción de un lado y las de oxidación en el otro lado. Entonces, con agua sola también le podemos usar el agua misma como combustible para mover estos nanoobjetos de silicio semiconductor. Entonces, aquí les voy a mostrar una película donde tenemos estos objetos, estos nadadores, que son NP, que en presencia, cuando están con baja intensidad lumínica, casi no se mueven, ¿lo ven? Pero a medida cuando yo los ilumino, empiezan a moverse. Y lo más interesante es que también empiezan a generar bueno, o sea, se empiezan a ensamblar formando como trencitos, que inclusive en algunos casos aumenta la velocidad cuando se ensamblan ellos. Bueno,
Pero, claro, en estos tipos de nanoobjetos tenemos esto que se produce una reacción de oxidación y una de reducción, un campo eléctrico de por medio que hace mover el fluido y, claro, como hay un campo eléctrico, o sea, estos objetos son susceptibles de las sales que hay en el medio. O sea que agregando sales vamos a matar el movimiento, va a haber un espejo una especie de apantallamiento. Entonces, la idea era, ahora en este momento, es buscar nuevas estrategias que sean con combustibles más inocuos y que sean más tolerantes a sales. Y pensé, por ejemplo, en mecanismos que pueden ser propulsados por reacciones de intercambio de iones. En este caso, por ejemplo, una reacción de intercambio de iones, un material que puede liberar protones y aceptar un catión, ¿no? O sea, y que puede trabajar en sales. Estuve pensando, por ejemplo, ¿por qué no el nafion, que es un polímero que intercambia iones, que, bueno, tiene muchísimas aplicaciones en muchos campos, y también es un material que bueno, tiene algunas propiedades bastante sorprendentes. Por ejemplo, se conoce que puede formar zonas de exclusión, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen un soporte, arriba tienen el nafion, y ponen el nafion en presencia de coloides, van a ver que forman una zona de exclusión. ¿Sí? Es una zona bastante extensa donde no hay, no puede haber, no hay coloides, ¿sí? Eso es lo que llamamos zona de exclusión. Entonces, este tipo de propiedad ha abierto la discusión a muchos, o sea, en muchos grupos de investigación. Ha sido un debate bastante interesante, porque algunos dicen que esa zona de exclusión se debe a que el agua se estructura en la superficie y no deja o sea, que se acerquen los coloides. Y algunos otros piensan que es por procesos de difusión. Entonces nosotros nos pusimos a investigar un poquito esta zona de exclusión y para ellos lo que hicimos es, bueno, usar un soporte, pusimos una capa fina de nafion y después lo pusimos digamos, en presencia de coloides con distintas cargas. Por ejemplo, vimos que si ponemos cargas negativas, efectivamente, esto está mirado con un confocal de fluorescencia, efectivamente acá tenemos el nafion, y aquí se genera esa zona de exclusión donde ven que no hay nada de partícula y después tienen la parte con partículas, ¿no? De coloides. O sea, lo que ocurre aquí es que está expeliendo, ¿sí? Estas nanopartículas cargadas negativamente. Estuvimos mirando cómo o sea, el espesor de esa capa de exclusión y ven que en función del tiempo pues, suele aumentar hasta las 350 micras. O sea, es una zona muy, muy importante, o sea, es muy, muy amplia. Pero la sorpresa fue, porque bueno, la mayoría de las partículas siempre son negativas, y la sorpresa fue cuando pusimos partículas positivas que no vimos esa zona de exclusión. Entonces ya empezamos a pensar, bueno, aquí, sino que vimos que se acumulaban, ¿no? Aquí dijimos, bueno, aquí parece ser que hay un campo eléctrico de por medio, entonces vamos a estudiarlo un poco más. Entonces, lo que hicimos es estudiar esa zona de exclusión, ese espesor de zona de exclusión en función de la concentración de sal y de los coeficientes de difusión de esas sales. Entonces vimos que la zona de exclusión era sensible a la concentración de sales, o sea, esa zona de exclusión con el tiempo iba disminuyendo con la concentración de las sales, pero bueno, bastante persistente a concentraciones altas de sal. Y también era sensible al coeficiente de difusión. Por ejemplo, el cloruro de litio, el intercambiar cloruro de litio con ese polímero, con el nafion, generaba una zona de exclusión mayor que la de cesio. O sea que coeficientes de difusión menores, ¿sí? Amplifican en las sales, ¿sí? Amplifican la zona de exclusión. Entonces, bueno, dijimos, esto también nos dice que puede haber de por medio un campo eléctrico, explicando esa zona de exclusión.
Entonces, hicimos para ello simulaciones acoplando los distintos procesos, por ejemplo, la ecuación de Poisson del campo eléctrico, la de Navier-Stokes para el fluido, la de Nernst-Planck para el transporte de especies de iones y la reacción de intercambio. Entonces, resolviendo todas estas ecuaciones en forma acoplada, vimos que definitivamente en el nafio genera un campo eléctrico apuntando hacia el nafio y a su vez un gradiente químico. Aquí ven un gradiente químico en el fondo, ¿sí? Y un campo eléctrico apuntando hacia el nafio. Entonces, o sea, comprender mejor todo esto, quisimos correlacionarlo con la teoría de difusioforesis multiiónica. O sea, la existencia de un campo eléctrico se puede entender en términos de la teoría de difusión multiiónica, la reacción de interés, o sea la reacción de intercambio genera un gradiente de concentración que a su vez induce un flujo de iones. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Nernst-Planck, donde tenemos la parte de difusión, la parte de migración, bueno, la parte convectiva la despreciamos, y teniendo en cuenta que también que la corriente total neta tiene que ser cero para conservar la electroneutralidad, se puede, de la combinación de estas dos ecuaciones, se puede sacar un campo eléctrico. Un campo eléctrico que depende proporcionalmente del gradiente de la concentración. Entonces, lo que hicimos fue comparar esta teoría, la ecuación del campo eléctrico de esta teoría de la difusioforesis multiiónica, con el campo eléctrico que obteníamos de las simulaciones. Y pueden ver que hay o sea que hay un acuerdo exacto entre el campo eléctrico obtenido de la teoría con el campo eléctrico obtenido de las simulaciones. Entonces, esto nos está diciendo que probablemente esa zona de exclusión se debe eh, a eso, a que hay un campo eléctrico. Y entonces una partícula en ese campo eléctrico va a sufrir una velocidad que se llama difusioforética, que tiene dos términos, uno quimioforético y uno electroforético. Entonces intentamos analizar esas componentes. Por ejemplo, aquí tenemos la zona de exclusión para partículas de diferentes cargas. Vimos cómo la zona, o sea, analizamos la zona de exclusión para las partículas de diferentes cargas, sacamos sus velocidades, ¿sí? Como sabemos que las velocidades de esas partículas dependen de estas dos componentes, podemos sacar el campo eléctrico, y el campo eléctrico tiene esta forma, es decir, que cerca, esto sería la zona de exclusión, tenemos una componente campo eléctrico bastante grande aquí cerca de la superficie y, perdón, sí, cerca de la superficie, que se va muriendo a medida que nos distanciamos más de la superficie. Pero abarca, digamos aquí, ven, más o menos 150 micras, o sea que hay un campo eléctrico. Entonces, ahora es la idea, o sea, tenemos una sal, tenemos el nafion, hay un intercambio, tenemos de iones, hay un campo eléctrico, y la idea es si podemos utilizar eso para producir bombeo de fluidos, para producir motores, por ejemplo. Cuando tenemos una capa continua de nafion, ¿no ven? O sea, hay un intercambio de protones, vienen cationes, se produce un campo en este sentido apuntando hacia el nafion. Aquí no hay ningún flujo de fluido, no puede haber flujo de fluido porque tenemos una capa continua. Para producir un flujo de fluido necesitamos nanoestructurarla para generar componentes tangenciales que hagan mover el fluido en la interfase con el motor. Entonces, con la nanoestructuración podemos generar estos vectores del campo eléctrico que pueden mover las cargas móviles de los contraiones, porque el silicio tiene Z potential, Z potential negativo, entonces podemos mover estos contraiones y generar fluidos.
generar el movimiento del fluido, ¿sí? En este caso sería por continuidad, se acerca al nafion, pero tiene que subir para conservar la continuidad, entonces lo que se generan son rollos convectivos de fluido. Y de hecho, hicimos una bomba con nafion, aquí está nanoestructurada, y ven que en presencia de coloides, ven cómo hace el bombeo de fluido. O sea que funciona bien. Y vimos que este bombeo de fluido puede tener distintas velocidades, que pueden decaer con el tiempo, pero funciona para muchos tipos de sales, ¿no? Aquí vimos con sales de cadmio, de cloruro de sodio, cloruro de litio. Bueno, las ventajas es que de estas bombas de nafio, es que pueden ser nanofabricadas, usa combustibles que son más inocuos, sales, pueden trabajar en un amplio rango de sal, eso se debe porque el campo eléctrico es proporcional al gradiente de concentración, ¿sí? Esta parte en el denominador apantallaría el campo eléctrico, pero aquí tenemos una constante, o sea, tenemos una proporcionalidad con la sal. Entonces, más o menos se balancea y puede, o sea, interactuar ese campo eléctrico para bombear fluido, por más que tengamos sales y altas concentraciones, ¿no? O sea, y también puede trabajar en un amplio rango de diferentes sales y es reusable. Otra cosa que vimos, y ya estoy por terminar, es que la idea era ver si con estas bombas, poniéndolas en serie, podíamos generar movimiento unidireccional, porque muchas veces uno quiere direccionar el movimiento para transportar material de una parte a otro lugar donde se pueda producir algo, o sea, hacer movimiento direccional de la materia. Pero bueno, combinando estas bombas de nafion de esta manera, no se puede generar esta unidireccionalidad porque se generan nada más que rollos convectivos, solamente usando el silicio de base. Por el potencial Z negativo que solamente hace estos rollos convectivos. O sea que no hay unidireccional en este tipo de bombas. Entonces lo que hicimos es hacer ingeniería de estas bombas en serie y poner silicio, que tiene potencial Z negativo, nafion, y aquí poner un material con potencial Z positivo como el óxido de aluminio. ¿Sí? Entonces, genera contraiones negativos y que en presencia del campo eléctrico que generamos puede hacer mover el fluido de una forma unidireccional. O sea, haciendo ingeniería de los potenciales Z de los materiales alrededor del nafion, uno puede generar movimiento unidireccional sin usar barreras, sin usar, o sea simplemente es tipo wireless, ¿sí? En movimiento unidireccional. Estas son las bombas que hemos fabricado, alternando el silicio, nafion y el óxido de aluminio, o sea, diferentes materiales con diferentes potenciales Z, y aquí pueden ver cómo se mueve el fluido en forma unidireccional, en un sentido. Esto lo hemos utilizado para remover contaminantes, por ejemplo, en mezclas que tenemos sodio y cadmio, hemos utilizado estas bombas para remover el cadmio. El cadmio actúa como el combustible que hace mover la bomba, es el propio combustible. Podemos hacer captura selectiva, o sea que el cadmio en frente al sodio es el que realmente actúa como combustible, y a su vez podemos obtener una eliminación muy rápida del cadmio bombeando el fluido. O sea, ven aquí es la concentración inicial de cadmio y sodio, y el cadmio se reduce casi a cero sin tocar el sodio casi. También hemos hecho nadadores en base a nafion, donde el nafion, bueno, está acoplado con un metal o con un ferromagneto, por ejemplo, y entonces al intercambiar los iones, o sea, libera protones y captura cationes de sales, también se mueven por el campo eléctrico que se genera en forma tangencial. Entonces aquí tienen, o sea, una imagen de estos motorcitos, y aquí es como estos se mueven, o sea, empiezan moviéndose uno, después empiezan a ensamblarse y siguen
bueno, moviéndose, pero cuando se ensamblan más y más, la velocidad aumenta en forma exagerada. Por ejemplo, en este caso, lo que induce a comportamientos colectivos de estos nadadores de Nafion, que lo verán en este momento, que aumenta muchísimo la velocidad cuando tenemos un ensamble de estos nadadores, y a su vez están bombeando material hacia el nadador. Esto lo hemos utilizado para remover microplásticos, por ejemplo. Usando esta particularidad del movimiento colectivo. Bueno, y aquí ya termino, o sea, las conclusiones de estos motores que hemos utilizado diferentes estrategias para desarrollar motores y bombas autopropulsadas. En el caso del Nafion, el debate de esta zona de exclusión no tiene nada que ver con la estructuración del agua en la superficie, sino que tiene que ver con el intercambio de iones, la generación de un gradiente y que hay esta autogeneración de la difusioforesis multiiónica. Y que lo podemos utilizar con sales, o sea, con combustibles inocuos y que son bastante tolerantes a la sal, o sea, que no matamos el campo eléctrico. Podemos manipular el fluido de una forma radial y unidireccional, haciendo ingeniería de los potenciales Z alrededor del polímero de Nafion, y que son plataformas bastante, digamos, prometedoras para la remediación de aguas. Y bueno, y con esto quiero agradecer a todos los colaboradores que tengo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, Jordi Fraxedas, David Reguera, gente del Centro Nacional de Microelectrónica, de la Universidad de Extremadura también, y el grupo de nanoestructuras magnéticas. Y bueno, y muchísimas, muchísimas gracias por la atención.